has preguntado cuál es la diferencia entre las NIF, las normas internacionales de contabilidad, y las NIF, las normas internacionales de información financiera, ¿son las mismas o difieren? ¿Son emitidas por el mismo organismo o no? Si te has hecho esta pregunta, quédate en este video que te interesará la información. Antes de responder a esta pregunta, te contaré un poco de la historia de cómo surgieron ambas. Todo empieza en los Estados Unidos de América, cuando nace el Consejo de Principios de Contabilidad. Este consejo emitió los primeros enunciados que guiaron la forma de presentar la información financiera, pero fue desplazado porque estaba formado por profesionales que trabajaban en bancos, industria, compañías públicas y privadas, por lo que su participación en la elaboración de las normas era una forma de beneficiar sus entidades donde laboraban. Luego surge el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. Este comité logró gran incidencia en la profesión contable, emitió un sinnúmero de normas que transformaron la forma de ver y presentar la información. A sus integrantes se les prohibía trabajar en organizaciones con fines de lucro y si así lo decidían, tenían que abandonar el comité. Solo podían laborar en instituciones educativas como maestros. Así, conjuntamente con los cambios que introdujo este comité, se crearon varios organismos, comités y publicaciones de difusión de la profesión contable, entre ellos la Asociación Americana de Contabilidad, el Boletín de Estudios Contables, el Consejo de Normas de Auditoría, el Instituto Americano de Contadores Públicos, entre otros. Al paso de los años, las actividades comerciales se fueron internacionalizando, asimismo la información contable, es decir, un empresario con su negocio en América estaba haciendo negocios con un colega japonés. Esta situación empezó a repercutir en la forma en que las personas de diferentes países veían los estados financieros. Es con esta problemática que surgen las normas internacionales de contabilidad, siendo su principal objetivo la uniformidad en la presentación de la información en los estados financieros, sin importar la nacionalidad de quien lo estuviese leyendo e interpretando. Ahora te explico cómo nacieron las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera. El IAF, Comité Internacional de Normas de Contabilidad, en 1995 firmó con los ISOCO, la Organización Internacional de los Organismos Rectores de Bolsa, un acuerdo mediante el cual se comprometía a revisar las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad, con el fin de que fueran empleadas por las empresas que cotizaban bolsa. En consecuencia, la Unión Europea aprobó un reglamento con el que la aplicación de las normas fueran una realidad a partir del 1 de enero del 2005. La Unión Europea consigue eliminar en cierta medida las barreras que dificultaban la movilidad de las personas y capital. Más tarde se lleva a cabo una reestructuración en el IAS, Comité Internacional de Normas de Contabilidad, y debido a esta reestructuración en el 2001 el IAS pasa a llamarse IAF, Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y las NIC se bautizaron como NIF. El principal objetivo de la IAF es conseguir la homogeneización de las normas contables a nivel mundial, y los objetivos que se establece la IAF son desarrollar estándares contables de calidad, comprensibles y de cumplimiento forzoso que requieran información de alta calidad, transparente y comparable dentro de los estados financieros para poder tomar decisiones en función de esto. Entre los países que se unieron a la adopción de estas normas se encuentran Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, entre otros países como Japón, Singapur, Australia y China. A partir del año 2001, el organismo IAS cambia su nombre y se reestructura como IAS. El IAF acepta las NIC y las interpretaciones SIC vigentes a esa fecha y las adhiere a su conjunto de estándares. Los nuevos estándares emitidos por el IAC se denominan NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, y las interpretaciones SI-NIF. Es decir, ya no se pedirán más NIC ni interpretaciones SIC, sino que en adelante lo que sucede o lo que puede suceder por parte del IAS es lo siguiente. 1. El IAS puede modificar una parte de una NIC. 2. El IAC puede eliminar una NIC y crear una nueva NIF. Para concluir, podemos decir que la única diferencia entre la NIC y las NIC se debe al organismo que la emitió, pero ambas tratan de temas relacionados con la contabilidad y el reconocimiento, medición, clasificación y revelación de la información financiera.